Mi hijo me miró directamente a los ojos y dijo, «Ya firmamos por ti, mamá», como si fuera una niña indefensa que no puede tomar sus propias decisiones. Esas palabras me atravesaron como un cristal, afiladas e implacables. Hoy, les voy a contar algo que nunca pensé que compartiría. Y si a ustedes, aunque sea por un segundo, les parece familiar esta historia, por favor, denle like y suscríbanse. Me ayudará a seguir compartiendo estas verdades que tantos de nosotros guardamos en silencio. Mi nombre es Margarita Chan, y a los 73 años, creía saber cómo era el amor. Creía entender el peso del sacrificio, la dignidad silenciosa de poner la familia primero, el contrato tácito entre generaciones. Pero esa mañana de martes en mi cocina de la Ciudad de México, rodeada por el aroma a café recién hecho y la luz pálida de octubre filtrándose a través de las cortinas de encaje de mi abuela, descubrí que había estado viviendo una mentira durante décadas. La encimera de la cocina estaba cubierta de papeles, documentos legales esparcidos como hojas caídas sobre la superficie de granito que me había costado 2 años ahorrar para tener. Mis dedos, torcidos por la artritis, trazaban los bordes de formularios que no entendía. Contratos escritos en un lenguaje diseñado para confundir en lugar de aclarar. El sol de la mañana atrapó el oro de mi anillo de bodas. La misma argolla que Roberto había puesto en mi dedo hace 47 años, cuando las promesas significaban algo y la familia era sagrada. Llevaba mi cardigan azul, el que tiene botones de perlas que Roberto siempre decía que resaltaba mis ojos. Mi cabello plateado estaba recogido en el mismo moño pulcro que usaba en cada ocasión importante. Graduaciones, bodas, funerales. El estilo que me hacía sentir digna, incluso cuando el mundo parecía empeñado en despojarme de esa dignidad pedazo a pedazo. Los papeles olían a tinta fresca y a traición. Mi hijo David había venido de Guadalajara la noche anterior, con su Mercedes reluciendo en mi entrada como una promesa de prosperidad, que, de alguna manera, nunca se extendía a la mujer que lo había criado. Había traído a su esposa, Jessica, a sus gemelos, y lo que él llamaba buenas noticias sobre mi futuro. «Mamá, encontramos el lugar perfecto para ti», dijo, acomodándose en el viejo sillón reclinable de Roberto como si fuera suyo. Jessica asintió con entusiasmo, con sus uñas bien cuidadas haciendo clic contra la pantalla de su teléfono mientras deslizaba fotos de lo que parecía un centro médico disfrazado de hotel de lujo. Casa del Sol tiene de todo: actividades, atención médica, gente de tu edad. Te encantará. Pero yo no había pedido que me encantara nada nuevo. Había pedido ayuda para entender por qué mi cuenta de ahorros había sido misteriosamente transferida, por qué mi nombre había sido eliminado de la escritura de la casa donde había vivido durante 35 años, por qué se estaban tomando decisiones sobre mi vida en salas de juntas que nunca había visto por personas que nunca me habían preguntado qué quería. El olor a tocino aún persistía del desayuno que había cocinado para todos, un hábito tan arraigado que no podía romperlo incluso cuando mi corazón se estaba destrozando. Me había quedado de pie junto a la estufa, con la espalda adolorida por años de servir a otros, observando a David y Jessica intercambiar miradas sobre sus tazas de café. Esas miradas hablaban un lenguaje que apenas comenzaba a entender, la comunicación silenciosa de personas que ya habían decidido mi destino. «Los papeles son solo un trámite, mamá», dijo David, con ese tono particular que los adultos usan con los niños que han hecho demasiadas preguntas. «Estamos protegiendo tus bienes, asegurándonos de que estés bien atendida. Confía en nosotros». Confiar. La palabra resonaba en mi mente como una oración que había perdido su poder. Había confiado cuando David regresó a casa después de la universidad, trayendo préstamos estudiantiles y grandes sueños que de alguna manera se convirtieron en mi responsabilidad. Había confiado cuando me pidió que avalara su primera casa, luego su préstamo comercial, luego la interminable serie de arreglos financieros temporales que gradualmente habían transferido los ahorros de mi vida a cuentas a las que no podía acceder. Había confiado cuando Jessica comenzó a gestionar mis citas médicas, eligiendo médicos que nunca había conocido y medicamentos que no entendía.
Había confiado cuando explicaron que mi antiguo médico no estaba al día con los tratamientos modernos y que la nueva clínica que habían seleccionado sería mucho mejor para alguien en mi condición. ¿Qué condición? Quise preguntar, pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta como el polvo de los libros viejos. Había sido independiente hasta el año pasado, conduciendo mi propio coche, gestionando mis propias finanzas, siendo voluntaria en el centro comunitario donde enseñaba a adultos mayores a usar computadoras. Había sido la mujer que organizaba las comidas compartidas del vecindario y recordaba los cumpleaños de todos, que guardaba álbumes de fotos documentando décadas de historia familiar, que podía recitar la historia de cada reliquia de esta casa. Ahora, aparentemente, era una mujer que necesitaba que otros pensaran por ella. La mañana de octubre se sentía más fría de lo habitual mientras estaba sentada en la mesa de mi cocina, leyendo documentos que me describían como la tutelada y a mi hijo como el tutor designado. El lenguaje era clínico, despojado de la calidez que debería existir entre una madre y el hijo que había criado con sus propias manos. Recordé a David de niño, cómo se subía a mi regazo cuando los truenos lo asustaban, cómo envolvía sus pequeños brazos alrededor de mi cuello y susurraba que me cuidaría cuando fuera mayor. Esto no era lo que había imaginado cuando hizo esa promesa. La casa se sentía diferente ahora, como si ya estuviera de luto por mi partida. Cada rincón guardaba recuerdos que pronto pertenecerían a extraños. La cocina donde le había enseñado a David a hacer hot cakes, la sala de estar donde habíamos visto películas de Navidad cada diciembre, el jardín donde Roberto y yo habíamos plantado rosas que aún florecían cada primavera, desafiando la crueldad del invierno. Mis dedos encontraron el relicario alrededor de mi cuello, el último regalo de Roberto antes de que el cáncer se lo llevara hace 5 años. Dentro, había una pequeña foto de nosotros el día de nuestra boda, ambos jóvenes y optimistas, creyendo que el amor y el trabajo duro podían superar cualquier obstáculo. Me susurró en su lecho de muerte que tuviera cuidado, que el dinero cambiaba a las personas, que recordara mi propio valor cuando otros intentaran convencerme de que no tenía ninguno. «Cuídate primero, Maggie», dijo, usando el apodo que solo él tenía permiso de decir. «Prométeme que no dejarás que nadie te haga desaparecer». Hice esa promesa, sosteniendo su mano mientras su respiración se hacía superficial y su agarre se aflojaba. Pero de alguna manera, en la niebla del dolor y la rutina diaria de la supervivencia, había olvidado lo que significaban esas palabras. Me había dejado volverme más pequeña, más silenciosa, más agradecida por las migajas de atención que antes habrían parecido un insulto. Los documentos sobre mi mesa contaban una historia que había sido demasiado confiada para ver desarrollarse. Estados de cuenta bancarios que mostraban transferencias que nunca había autorizado, escrituras de propiedad con mi firma, ¿pero realmente las había firmado? ¿O alguien había guiado mi mano mientras yo estaba distraída por el dolor o la medicación? Evaluaciones médicas que no recordaba haber tomado, que me declaraban cognitivamente disminuida y necesitada de atención supervisada. ¿Cuándo dejé de ser Margarita Chan, bibliotecaria jubilada y voluntaria comunitaria, y me convertí en un problema que había que gestionar? El sol de la mañana subía más alto, proyectando largas sombras sobre los papeles que determinarían si seguía siendo la autora de mi propia historia o me convertiría en un capítulo más en el plan de otra persona. Fuera de mi ventana, el árbol de arce que Roberto y yo habíamos plantado para el 10º cumpleaños de David estaba dejando caer sus hojas, cada una pequeña rendición al cambio de estación. Pensé en los álbumes de fotos de arriba, llenos de imágenes de fiestas de cumpleaños que había organizado, graduaciones a las que había asistido, vacaciones que había celebrado. En cada imagen, yo estaba allí, no como decoración, sino como el fundamento sobre el que se construía todo lo demás. La mujer que recordaba comprar los regalos correctos, que cocinaba las comidas favoritas de todos, que escuchaba los problemas y ofrecía soluciones basadas en décadas de experiencia. ¿Cuándo esa mujer se había vuelto invisible? La verdad se posó sobre mí como una pesada cobija, asfixiante e inevitable. Estaba desapareciendo, una firma a la vez, una decisión tomada por mi bien,
un día más cerca de convertirme en un fantasma educado que rondaba los bordes de la familia que había creado y mantenido. Pero los fantasmas, estaba empezando a recordar, a veces tienen asuntos pendientes. Los recuerdos inundaron mi mente mientras estaba sentada allí, mirando esos papeles que me borrarían de mi propia vida. Cada documento era una lápida que marcaba otra parte de mí misma que había entregado, pensando que era amor. Todo comenzó hace 23 años, cuando David se graduó de la Universidad Estatal de Oregón con un título en Administración de Empresas y sueños más grandes que su cuenta bancaria. Recuerdo el orgullo que sentí al verlo cruzar ese escenario, el primero de nuestra familia en obtener un diploma universitario. Roberto y yo habíamos ahorrado durante años, saltándonos vacaciones y comiendo frijoles y arroz para que David pudiera concentrarse en sus estudios en lugar de trabajar en múltiples empleos como nosotros. «Mamá, tengo una oportunidad», dijo David ese verano, con los ojos brillantes con el tipo de entusiasmo que me daba ganas de darle el mundo. «Hay esta empresa emergente en Seattle, una empresa de tecnología. Me quieren, pero necesito capital para entrar en la sociedad. Son solo $20,000 y te pagaré en 2 años. Lo prometo. $20,000. Todo nuestro fondo de emergencia, el dinero que Roberto y yo habíamos reunido trabajando turnos dobles en la fábrica de papel y en la biblioteca. Dinero que habíamos planeado usar para renovar el baño y, quizás, finalmente, ese viaje de aniversario a Hawái que habíamos estado posponiendo durante 15 años. Pero la cara de David era tan esperanzadora, tan segura de que este era su momento de romper el ciclo de dificultades financieras que había definido a nuestra familia durante generaciones. «Esto es, mamá. Así es como me hago algo de mí mismo, como te hago sentir orgullosa. Winchi», escribí el cheque ese mismo día, con la mano temblando no por la artritis, sino por el peso de la fe. Roberto había dudado, pero lo convencí. «Esto es lo que hacen los padres», dije. «Nos sacrificamos para que nuestros hijos puedan volar». La empresa emergente fracasó en 18 meses. David regresó a Ciudad de México, con la cola entre las patas, sin nada más que disculpas y promesas de solucionar la situación. Pero para entonces estaba Jessica, la hermosa y ambiciosa Jessica con su título en marketing y las expectativas de su familia de que se casara con alguien con potencial. «Nos casamos, mamá», anunció David durante la cena del domingo, con el anillo de compromiso de Jessica atrapando la luz como un pequeño sol. «Pero necesitamos ayuda con la boda. Los padres de Jessica están contribuyendo, pero quieren algo elegante, algo que demuestre que nos tomamos en serio nuestro futuro». La boda costó $35,000. Refinancié la casa que Roberto y yo casi habíamos pagado, convirtiendo nuestra hipoteca en un compromiso de 30 años que nos seguiría hasta los 70. Pero Jessica lucía radiante con su vestido de diseñador, y la sonrisa de David era más brillante de lo que había visto desde el fracaso del negocio. El amor, me dije a mí misma, valía cualquier sacrificio. Luego llegó la búsqueda de la casa. «Mamá, no podemos seguir viviendo en ese pequeño departamento», explicó David durante una de nuestras conversaciones financieras cada vez más frecuentes. «Jessica está embarazada y necesitamos espacio para el bebé, pero el mercado de préstamos es ajustado y necesitamos un cofirmante con buen crédito». Avalé su primera casa, una hermosa casa artesanal en un barrio de moda de Seattle que costaba más de lo que Roberto y yo jamás habíamos soñado gastar. Los pagos mensuales eran casi tanto como todos nuestros ingresos familiares, pero David me aseguró que era una inversión. «Los valores de las propiedades se están disparando, mamá. En 5 años habremos construido un capital increíble». Llegaron los gemelos, Mateo y Miguel, y de repente hubo nuevos gastos. La matrícula de la escuela privada porque las escuelas públicas simplemente no son lo suficientemente buenas. Actividades extracurriculares porque queremos que estén bien formados. Vacaciones familiares porque los niños necesitan ver el mundo más allá de Ciudad de México. Cada solicitud venía con el mismo patrón. David llamaba, con la voz tensa por la preocupación de mantener a su familia. Jessica enviaba fotos de los niños, generalmente acompañadas de sutiles menciones de cosas que necesitaban o querían.
y yo me encontraba escribiendo otro cheque, profundizando en ahorros que parecían evaporarse sin importar cuán cuidadosamente presupuestara. «Mamá, eres tan generosa», decía Jessica, con su voz dulce como la miel por teléfono. «Los niños tienen mucha suerte de tener una abuela que se preocupa tanto por su futuro». Pero no era solo dinero. Cuando el cáncer de Roberto regresó, más agresivo que antes, me encontré gestionando sus tratamientos mientras simultáneamente cuidaba a los gemelos todos los fines de semana. Jessica había iniciado un negocio de consultoría, y David trabajaba horas extras para pagar las facturas médicas que el seguro no cubría. «Odiamos pedirlo», decía Jessica, dejando a los niños en mi casa mientras Roberto dormitaba en su sillón reclinable, debilitado por la quimioterapia. Pero esta reunión con el cliente podría cambiarlo todo para nosotros. «¿Entiendes, verdad?» Entendía que Roberto necesitaba silencio para sanar, que el sonido de niños de 8 años corriendo por la casa empeoraba sus dolores de cabeza. Entendía que estaba exhausta de gestionar medicamentos, citas médicas y reclamos de seguros. Pero también entendía que la familia ayudaba a la familia, que los sacrificios eran el precio del amor. Los niños eran dulces, pero también estaban acostumbrados a tener todo lo que querían. Revisaban mis gabinetes de la cocina, quejándose de que no tenía los bocadillos orgánicos que preferían. Rompían cosas, accidentalmente, por supuesto, pero los costos de reemplazo salían de mi presupuesto de comestibles. Monopolizaban mi atención mientras Roberto yacía en la cama, a veces pidiéndome que le llevara agua o lo ayudara al baño. «Abuela, no estás escuchando», decía Miguel, tirando de mi manga mientras yo trataba de medir los medicamentos de la noche de Roberto. «¿Te estaba contando sobre la práctica de fútbol?» Escuchaba, por supuesto. Siempre escuchaba, pero una parte de mí siempre estaba calculando. El costo de la lámpara rota, el tiempo que pasaba limpiando después de sus proyectos de manualidades, la energía que ya no tenía para mi esposo que estaba luchando por su vida. Después de que Roberto murió, las solicitudes se hicieron más frecuentes y urgentes. David había expandido su negocio, pero el flujo de efectivo era ajustado. El trabajo de consultoría de Jessica era estacional, y se habían acostumbrado a un estilo de vida que requería una afluencia financiera constante. Los niños necesitaban computadoras nuevas, trabajo de ortodoncia, cuotas de campamento de verano, que costaban más de lo que yo había gastado en ropa en los últimos 5 años. «Es solo hasta que las cosas se estabilicen», me aseguraba David, con la misma voz esperanzada que había usado cuando pidió esos primeros $20,000. «Sabes que cumplimos, pero, temporal, se había vuelto permanente. La segunda hipoteca de su casa, los préstamos para automóviles, las tarjetas de crédito que había avalado para ayudarles a superar los momentos difíciles que parecían multiplicarse como malas hierbas en un jardín sin cuidar. Cada obligación era modesta individualmente, pero juntas formaban una red que atrapaba cada vez más mi seguridad financiera. Había empezado a trabajar a tiempo parcial en el centro comunitario, impartiendo clases de informática a personas mayores, no porque necesitara la estimulación intelectual, sino porque necesitaba ingresos. Mi seguro social y la pensión de Roberto no eran suficientes para cubrir tanto mis necesidades básicas como los pagos mensuales que me había comprometido a hacer en nombre de David. «Mamá, deberías relajarte», decía Jessica cuando llamaba para ponerme al día con las actividades de los niños. «Has trabajado tan duro toda tu vida. Te mereces disfrutar de tu jubilación». Pero la relajación era un lujo que no podía permitirme. Estaba recortando cupones y comprando en ventas de liquidación, usando la misma ropa que había tenido durante años, mientras David y Jessica publicaban fotos en redes sociales de restaurantes a los que nunca había podido ir. Estaba comiendo cereal genérico para cenar, mientras pagaba las clases de tenis privadas de mis nietos. El punto de quiebre debería haber llegado cuando David me pidió que le cediera el título de mi auto. «Es solo para fines de seguro, mamá. Mis tarifas son mejores que las tuyas, y podemos ahorrar dinero poniéndolo en nuestra póliza familiar». Le entregué las llaves del Honda Civic que Roberto me había comprado para mi 60º cumpleaños. El auto que representaba la independencia, la movilidad
y la simple dignidad de poder ir y venir como me plazca. En un mes, me encontré dependiendo de David para que me llevara a las citas médicas y a comprar comestibles, programados según su conveniencia y no según mis necesidades. «Llámame cuando estés lista para volver a casa», me decía, dejándome en la tienda con un tono que sugería que me estaba haciendo un favor, en lugar de proporcionarle transporte básico a la mujer que había facilitado todo su estilo de vida. Las visitas a la farmacia se volvieron particularmente humillantes. Me paraba en la fila, sosteniendo mi tarjeta del Seguro Popular y esperando que mi cuenta tuviera suficiente crédito para cubrir los medicamentos que mantenían estable mi presión arterial y manejable mi artritis. A veces, tenía que elegir entre las recetas, priorizando las que evitarían una crisis inmediata, mientras posponía las que simplemente mejoraban mi calidad de vida. Mientras tanto, Jessica publicaba fotos de las bicicletas nuevas de los niños, comidas caras en restaurantes de moda, viajes de fin de semana a la costa, donde se hospedaban en hoteles que costaban más por noche de lo que yo gastaba en comida en una semana. La desconexión entre su estilo de vida y mi realidad se había vuelto tan marcada que había dejado de mirar sus cuentas de redes sociales, incapaz de reconciliar la prosperidad que había facilitado con la pobreza que había aceptado como mi propio destino. «Estamos muy agradecidos por todo lo que has hecho por nosotros», decía Jessica durante nuestras llamadas semanales. «Los niños saben cuánto los quiere su abuela». Pero el amor, estaba empezando a entender, no se suponía que fuera una transacción que dejara a una de las partes en bancarrota e invisible. El amor no se suponía que doliera tanto, que requiriera tanto silencio sobre mis propias necesidades y miedos. La mañana que estuve sentada mirando esos papeles de tutela, finalmente entendí lo que había estado sucediendo. No había estado apoyando a mi familia. Había estado financiando mi propia desaparición. Cada cheque que había escrito, cada firma que había proporcionado, cada sacrificio que había hecho en nombre del amor, había sido otro paso hacia el momento en que alguien más decidiría que ya no era capaz de tomar mis propias decisiones. La mujer que había criado a David, que le había enseñado a atarse los zapatos, a andar en bicicleta y a tratar a los demás con respeto, aparentemente ya no estaba cualificada para gestionar su propia chequera ni para elegir sus propias condiciones de vida. ¿Me usaron? La pregunta resonó en mi mente como una oración que temía responder. El sol de la mañana había subido más alto, proyectando sombras nítidas sobre los papeles que completarían mi transformación de madre a carga. Pero por primera vez en años, sentí algo revolviéndose en mi pecho que no era gratitud, ni culpa, ni la necesidad desesperada de complacer. Sentí rabia, y la rabia, estaba empezando a recordar, podía ser un regalo. La rabia era nueva, desconocida, como usar ropa que pertenecía a otra persona. Había pasado tantos años tragándome mis sentimientos, convirtiendo el dolor en comprensión, que había olvidado lo que se sentía al estar genuinamente furiosa. Pero mientras estaba allí con esos papeles, los recuerdos comenzaron a aflorar, no los grandes momentos de sacrificio, sino las pequeñas, diarias erosiones de la dignidad que me habían desgastado tan gradualmente que no me había dado cuenta de que estaba desapareciendo. Eran las pequeñas cosas las que más dolían. La forma en que Jessica respondía a mis llamadas telefónicas con un distraído «Oh, hola Margarita», antes de lanzarse inmediatamente a lo que necesitaba. Nunca preguntando cómo me sentía. Nunca preguntándose si estaba sola, asustada o luchando. Me había convertido en un recurso que había que gestionar, no en una persona a la que había que querer. El mes pasado, pasé 3 días en cama con gripe, demasiado débil para ir a la cocina por agua. Llamé a David, esperando que pasara a traerme un poco de sopa o simplemente para ver cómo estaba. «Mamá, ¿no puedes pedir que te lo entreguen?», dijo, con voz impaciente. «Tengo reuniones seguidas todo el día. Jessica está en esa conferencia en San Francisco. ¿Quizás podrías llamar a alguno de tus vecinos?» Mis vecinos. Gente que apenas conocía ya porque había estado demasiado ocupada estando disponible para las necesidades de mi familia como para mantener mis propias amistades. Colgué el teléfono y lloré en mi almohada, probando la sal de las lágrimas mezclada con la amarga constatación de que había criado a un hijo que veía mi enfermedad como un inconveniente.
La Navidad pasada, pasé semanas tejiendo suéteres para los gemelos, complejos patrones de trenzas que hacían que mis dedos artríticos me dolieran. Había elegido sus colores favoritos, medido cuidadosamente para asegurar un ajuste perfecto. Cuando abrieron los paquetes, Mateo levantó su suéter y dijo: «Gracias, abuela, pero realmente no uso cosas hechas a mano». Jessica se rió. De hecho, se rió y dijo: «Los chicos de hoy en día son muy particulares con su ropa. Tal vez podrías devolverlos y conseguir tarjetas de regalo en su lugar. Devuélvelos. Como si mis horas de trabajo cuidadoso fueran simplemente otra transacción minorista». Me había llevado los suéteres a casa y los había puesto en mi armario, donde todavía colgaban, monumentos a un amor que había sido desestimado como insuficiente. Luego estaba mi cumpleaños número 72. Se lo mencioné a David una semana antes, con la esperanza de que pudiéramos cenar juntos. Nada elegante, solo la familia reunida alrededor de mi mesa de la cocina como solíamos hacer. «Ay, mamá, esta semana es una locura», dijo. «Los niños tienen torneos, y Jessica está lanzando esa nueva campaña. ¿Lo dejamos para otra ocasión?» La otra ocasión nunca llegó. Pasé mi cumpleaños sola, comiendo una cena congelada y viendo películas viejas, mientras David publicaba fotos en las redes sociales de los partidos de fútbol de los gemelos y de la celebración laboral de Jessica. Estaban a 20 minutos de distancia, pero bien podrían haber estado en otro planeta. Las citas médicas eran donde el desprecio se sentía más agudo. Después de que Roberto murió, comencé a tener ataques de pánico, momentos repentinos en los que las paredes se cerraban y no podía respirar. El doctor Peterson, que había sido mi médico durante 15 años, me había recetado medicamentos suaves contra la ansiedad y me sugirió terapia de duelo. Pero Jessica tenía otras ideas. «Mamá, el doctor Peterson es muy anticuado. Necesitas a alguien que se especialice en atención geriátrica, alguien que entienda los desafíos únicos del envejecimiento». Hizo la cita sin consultarme. Eligió a un médico a una hora de distancia que me trataba como una colección de síntomas en lugar de como una persona con una historia. El doctor Sharma era eficiente, clínico y totalmente desinteresado en mis preocupaciones. Cuando mencioné que los nuevos medicamentos me hacían sentir nublada y desconectada, lo desestimó como problemas de ajuste normales. Cuando pregunté sobre los ataques de pánico, sugirió que las personas de tu edad a menudo experimentaban ansiedad debido a cambios cognitivos. ¿Cambios cognitivos?, pregunté, y la frase me golpeó como un puñetazo. «No hay nada de qué preocuparse», dijo, sin levantar la vista de la pantalla de su computadora. «Solo el proceso de envejecimiento normal». Su familia es sabia al asumir un papel más activo en su cuidado. Mi familia. ¿Quién había elegido a este médico? ¿Quién había programado estas citas? ¿Quién aparentemente había discutido mis cambios cognitivos sin incluirme en la conversación? Salí de esa oficina sintiendo que me habían diagnosticado una enfermedad que no tenía por un extraño al que le habían pagado para declararme incompetente. El control financiero había sido gradual pero sistemático. Primero, David había sugerido que lo agregara a mi cuenta corriente para emergencias. Luego, recomendó consolidar todas mis cuentas en su banco para una gestión más fácil. Lentamente, me encontré necesitando su aprobación para gastos de rutina, su permiso para acceder a mi propio dinero. «Mamá, ayer compraste comestibles», dijo cuando le pedí que transfiriera dinero a mi tarjeta de débito. «¿Estás segura de que necesitas ir de compras otra vez?» Estaba en la farmacia, tratando de pagar mis medicamentos mientras otros clientes esperaban detrás de mí. La humillación de explicar que necesitaba llamar a mi hijo para pedirle permiso para gastar mi propio dinero fue insoportable. El farmacéutico me miró con lástima, la misma expresión que una vez había visto dirigida a niños cuyos padres no podían pagar sus medicamentos. Pero fue el descubrimiento en mi propio archivador lo que finalmente destrozó lo que quedaba de mi confianza. Estaba buscando mis documentos del seguro para llevarlos a una cita con un nuevo médico cuando encontré la carpeta marcada «Margarita Chan, documentos legales». Dentro había papeles que nunca había visto antes, documentos con firmas que parecían las mías pero que se sentían extrañas.
Había un poder notarial, con fecha de hace 6 meses, que le daba a David el control total sobre mis finanzas. Miré la firma, tratando de recordar haberla firmado, pero el recuerdo era borroso. ¿Había estado tomando los nuevos medicamentos que me hacían sentir desconectada? ¿Había estado Jessica allí, guiando mi mano mientras explicaba que era solo una precaución? Hubo evaluaciones médicas del doctor Sharma, que me describían como experimentando un leve deterioro cognitivo y requiriendo asistencia con la toma de decisiones financieras. Evaluaciones basadas en citas donde había estado haciendo preguntas sobre mi atención, donde había estado abogando por mí misma. Mis preguntas habían sido interpretadas como confusión, mi defensa como evidencia de incompetencia. El documento más devastador fue una carta de David a mi banco, solicitando que todos los extractos se enviaran a su dirección en lugar de a la mía. Debido a la disminución de la capacidad de mi madre, decía, supervisaré sus cuentas para garantizar que no haya irregularidades financieras ni patrones de gasto preocupantes. Patrones de gasto preocupantes, como comprar comestibles, o pagar medicamentos, o de vez en cuando darme el gusto de un libro o una pequeña planta para mi jardín. Mis modestos gastos habían sido patologizados, convertidos en evidencia de declive mental por un hijo que había estado gastando mi dinero más rápido de lo que yo podía ganarlo. Me senté en el suelo de mi dormitorio, rodeada de papeles que contaban la historia de mi desmantelamiento sistemático, y sentí que algo se rompía en mi pecho. No mi corazón, ese se había estado rompiendo lentamente durante años. Esto era más profundo, más fundamental. Era el sonido de una persona despertando de un sueño que se había convertido en una pesadilla. El teléfono sonó mientras yo todavía estaba sentada allí, rodeada de la evidencia de mi propia desaparición. La voz de Jessica era brillante y alegre, hablando de los planes para las vacaciones de primavera de los gemelos. Estamos pensando en alquilar una casa en Cancún, dijo. Los niños nunca han estado en el Caribe, y David ha estado trabajando muy duro últimamente. Se merece un descanso. Cancún, el viaje que Roberto y yo habíamos pospuesto año tras año, el sueño que nunca habíamos podido costear. Ahora David llevaría a su familia allí usando dinero que debería haber sido mío, mientras yo me sentaba en una casa que ya no poseía legalmente, dependiendo de su permiso para comprar mis propios comestibles. Eso suena maravilloso, me escuché decir, con la voz sonando extraña y distante. Espero que lo pasen de maravilla. Oh, lo haremos, dijo Jessica. Los niños están muy emocionados. Ya han empezado a planear actividades. Va a ser el viaje de su vida. Después de que colgó, fui al baño y me miré en el espejo. La mujer que me miraba era pálida, disminuida, con un suéter con un pequeño agujero en la manga porque había sido demasiado cuidadosa con el dinero para comprarme ropa nueva. Mi cabello estaba volviéndose gris porque había dejado de poder pagar las visitas regulares al salón de belleza. Mis ojos parecían hundidos, como los de alguien que había tenido hambre durante demasiado tiempo. Así no era como había imaginado los 73. Había pensado que estaría viajando, siendo voluntaria, tal vez tomando clases de arte o aprendiendo a cultivar un jardín más en serio. En cambio, me había convertido en un fantasma en mi propia vida, un problema que debía ser gestionado por personas que veían mi amor como debilidad y mi generosidad como evidencia de incompetencia. Pensé en Roberto, en sus últimas palabras, diciéndome que no dejara que nadie me hiciera desaparecer. Le había fallado. Me había fallado a mí misma. Había permitido que mi valor se midiera solo por lo que podía proporcionar. Y ahora que mis recursos estaban agotados, me estaban descartando como un contenedor vacío. La vergüenza era abrumadora. ¿Cómo había dejado que esto sucediera? ¿Cómo me había vuelto tan pequeña, tan invisible, tan dispuesta a aceptar migajas de atención de personas que deberían haberme valorado? ¿Cuándo dejé de creer que merecía respeto y amabilidad básicos? Pero debajo de la vergüenza, esa ira desconocida crecía con más fuerza. Se sentía peligrosa, poderosa, como un fuego que había estado ardiendo durante años y que finalmente estaba listo para quemar. Me habían enseñado que la ira no era propio de una dama,
que las buenas madres no se resentían de sus hijos, que la lealtad familiar significaba un sacrificio silencioso. Pero quizás, solo quizás, me habían enseñado mal. Fui a mi cocina, puse la tetera y me preparé una taza de té. El simple acto de elegir qué beber, cuándo beberlo, se sintió como una pequeña rebelión. Me senté a la mesa, mirando esos papeles de tutela, y por primera vez en años, me permití imaginar cómo sería decir no. La palabra se sentía extraña en mi lengua, como un idioma que alguna vez había conocido pero que había olvidado cómo hablar. No, una palabra tan pequeña, pero que cargaba el peso de la revolución. Mientras tomaba mi té, comencé a entender algo que me aterrorizaba y me emocionaba a partes iguales. Todavía me quedaba una carta por jugar, y por primera vez en décadas, estaba lo suficientemente enojada como para usarla. A la mañana siguiente, hice algo que no había hecho en años. Llamé a David y le dije que no firmaría los papeles de tutela. Ni hoy, ni nunca. El silencio al otro lado del teléfono se prolongó tanto que pensé que la llamada se había cortado. Luego llegó su voz, cuidadosamente controlada pero teñida de algo que nunca antes había escuchado. Pánico. Mamá, creo que estás confundida. Discutimos esto ayer. Los papeles son solo para protegerte, para asegurarnos. No estoy confundida, David. Las palabras salieron firmes, más fuertes de lo que esperaba. Tengo 73 años, no 7. No necesito protección de mi propia vida. Pero mamá, el doctor Sharma dijo, el doctor Sharma no me conoce. Me ha visto 3 veces. Y cada vez estabas tú o Jessica allí diciéndole lo que supuestamente estaba experimentando. ¿Cuándo empezaste a creer a extraños por encima de tu propia madre? Otra pausa. Cuando David volvió a hablar, su voz había cambiado a lo que reconocí como su tono de negociación profesional, el que usaba con clientes difíciles. Mira, mamá, entiendo que estás sintiendo algo de ansiedad por el cambio. Es natural. Pero Jessica y yo hemos investigado la Casa del Sol exhaustivamente. Es una de las mejores instalaciones del estado. No quiero vivir en una instalación, David. Quiero vivir en mi casa. La casa que tu padre y yo construimos juntos. Esa ya no es realmente tu casa, mamá. Legalmente, la casa pertenece a ti. Sí, encontré esos papeles. Los que aparentemente firmé mientras estaba de luto y medicada, y confiando en que mi hijo tuviera mis mejores intereses en el corazón. La máscara se cayó entonces. Jesús, mamá, estás siendo dramática. Todo lo que hemos hecho ha sido por ti. ¿Tienes idea de cuánto trabajo ha sido administrar tus asuntos? Jessica pasa horas cada semana coordinando tu cuidado. Cuidado que nunca pedí. Médicos que nunca elegí. Decisiones sobre mi vida sobre las que nunca fui consultada. Porque ya no eres capaz de tomar esas decisiones. ¿Quieres terminar como la señora Hernández de la calle, deambulando en bata, olvidando comer? Estamos tratando de evitar eso. La señora Hernández, mi vecina que había desarrollado demencia y cuya familia realmente había luchado con su cuidado. La comparación golpeó como una bofetada, reduciendo mi deseo perfectamente razonable de autonomía a un síntoma de deterioro mental. No soy la señora Hernández, David. Soy tu madre. Y te estoy diciendo, por primera vez en años, lo que realmente quiero. Lo que quieres no es práctico, mamá. No puedes permitirte mantener esa casa. Ya no puedes conducir de forma segura. Olvidas cosas. Olvido cosas porque los medicamentos que tu médico elegido me recetó me nublan. No puedo permitirme la casa porque he estado pagando tu estilo de vida durante 2 décadas. Y no puedo conducir porque me convenciste de que te cediera mi coche. No vamos a tener esta conversación. Obviamente estás teniendo algún tipo de episodio. Voy a llamar al doctor Sharma. No te atrevas. Las palabras salieron con una fuerza que nos sorprendió a ambos. No te atrevas a llamar a nadie sobre mí sin mi permiso. No soy un problema que resolver, David. Soy una persona. Tu madre. Y he terminado de que me gestionen. Me colgó. Mi propio hijo me colgó como si fuera un telemarketer o un número equivocado. Me quedé sosteniendo el teléfono, escuchando el tono demarcado, sintiendo que algo cambiaba dentro de mí que al principio no pude identificar. Entonces me di cuenta de lo que era. Alivio. Por primera vez en años,
Había dicho mi verdad, y el mundo no se había acabado. A la hora, Jessica llegó a mi puerta, con el rostro cubierto por una máscara de compasión preocupada. Llevaba una caja de pastelería y lucía la expresión que usaba cuando quería algo, con las cejas ligeramente levantadas, la cabeza inclinada, la voz más alta de lo normal. Margarita, cariño, David me contó sobre tu llamada. Te escuchas muy molesta. Te traje tus escones favoritos de ese lugarcito en Coyoacán. Entró a mi cocina sin ser invitada, poniendo la caja en mi encimera e inmediatamente comenzando a preparar té, como si esta fuera su casa y yo fuera la invitada. La presunción de ello, la forma casual en que había asumido el control de mi espacio, me hizo apretar la mandíbula. No estoy molesta, Jessica. Estoy clara, probablemente por primera vez en años. David solo está preocupado por ti, cariño. Todos lo estamos. Últimamente no has sido tú misma. ¿No he sido yo misma? ¿O no he sido lo que necesitas que sea? Hizo una pausa en la preparación del té, con los dedos bien cuidados agarrando el mango de la tetera. No sé a qué te refieres. Me refiero a que he estado tan ocupada siendo la abuela que dice que sí a todo, la madre que soluciona todos los problemas, la mujer que antepone las necesidades de todos los demás, que olvidé que se me permitía tener mis propias necesidades. Por supuesto que tienes necesidades. Por eso estamos tratando de darte la mejor atención posible. Casa del Sol tiene actividades, oportunidades sociales, supervisión médica. No necesito supervisión médica. Necesito que mi familia me trate como un ser humano en lugar de una carga. La compostura de Jessica se agrietó ligeramente. No te vemos como una carga, Margarita. Pero tienes que entender, ha sido muy duro para David tratar de gestionar todo. Tus finanzas, tu salud, tu seguridad. Ha estado perdiendo el sueño, preocupado por ti. ¿Preocupado por mí? ¿O preocupado por perder el control de mi dinero? La pregunta flotó en el aire entre nosotras como un desafío. El rostro de Jessica pasó por varias expresiones antes de asentarse en la inocencia herida. ¿Cómo puedes siquiera pensar eso? ¿Después de todo lo que hemos hecho por ti? ¿Todo lo que has hecho por mí? ¿Cómo elegir a mis médicos sin preguntar? ¿Cómo meter mi dinero en cuentas a las que no puedo acceder? ¿Cómo firmar documentos legales en mi nombre? Esas fueron decisiones prácticas, Margarita. Estabas pasando por un duelo. No estabas pensando con claridad. Estabas sufriendo la pérdida de mi esposo, no la de mi mente. Pero el duelo se convirtió en tu excusa para apoderarte de mi vida, pedazo por pedazo, hasta que un día me desperté y me di cuenta de que me había convertido en una extraña en mi propia existencia. Jessica se sentó frente a mí, con los ojos llenos de lo que parecían lágrimas genuinas. No entiendo por qué estás siendo tan hostil. Te queremos. Los niños te quieren. Estamos tratando de crear una situación en la que puedas envejecer con gracia, con dignidad. ¿Dignidad? Me reí, pero no había humor en ello. ¿Quieres hablar de dignidad? Déjame hablarte de dignidad. Dignidad es que te pregunten antes de que se tomen decisiones sobre tu vida. Dignidad es que se trate como si tus opiniones importaran. Dignidad es no tener que llamar a tu hijo para pedir permiso para comprar tus propios comestibles. Eso no es. David solo quiere asegurarse. David quiere asegurarse de que no gaste demasiado de mi propio dinero mientras él está planeando unas vacaciones en Cancún que nunca podré permitirme. El rostro de Jessica se sonrojó. Eso es diferente. David trabaja duro. Se merece. ¿Y yo no trabajé duro? ¿No merecía unas vacaciones con mi esposo antes de que muriera? ¿No merecía conservar suficiente dinero para vivir cómodamente en mi propia casa? Estás tergiversando todo, Margarita. Nos estás haciendo parecer villanos cuando solo estamos tratando de ayudar. ¿Ayudar? ¿Quieres ayudar? Entonces devuélveme las llaves de mi coche. Devuélveme el acceso a mis propias cuentas bancarias. Devuélveme el derecho a elegir a mi propio médico. Devuélveme mi dignidad. Jessica se puso de pie. Su compostura finalmente se quebró por completo. No puedo hacer eso. David nunca me lo perdonaría. Y, honestamente, Margarita, no creo que seas capaz de manejar esas responsabilidades nunca más. ¿Basado en qué? ¿En la palabra de un médico que ha pasado menos de 3 horas conmigo? ¿En la opinión de un hijo que ha estado tan ocupado gastando mi dinero que no ha tenido tiempo de conocerme realmente?
basado en el hecho de que estás teniendo pensamientos paranoicos sobre tu propia familia, basado en el hecho de que estás rechazando una ayuda razonable, basado en el hecho de que no puedes ver lo que es mejor para ti. ¿Lo que es mejor para mí? ¿O lo que es mejor para ti? Jessica agarró su bolso, con movimientos bruscos y airados. Voy a llamar a David. Claramente estás teniendo algún tipo de crisis nerviosa. Tal vez el doctor Sharma necesite ajustar tus medicamentos. No te atrevas a llamar a nadie sobre mí. Y no te atrevas a volver a entrar en mi casa sin ser invitada. Se detuvo en la puerta, volviéndose con una expresión que nunca antes había visto. Fría, calculadora, completamente desprovista de la calidez que siempre me había mostrado. Esto no ha terminado, Margarita. Somos tu familia. No vamos a dejar que te destruyas por obstinación. Después de que se fue, me senté a la mesa de mi cocina, con el corazón latiendo con fuerza pero con la mente más clara de lo que había estado en meses. La conversación había sido brutal, pero también había sido necesaria. Finalmente había visto a Jessica sin su máscara, visto el cálculo detrás de su preocupación, el interés propio detrás de su cuidado. El teléfono sonó repetidamente durante toda la tarde. David, Jessica, incluso la oficina del doctor Sharma, llamando para programar una consulta de emergencia. Los dejé a todos en el buzón de voz. Cada mensaje más urgente que el anterior. Cada uno confirmando lo que había comenzado a sospechar. Mi resistencia estaba amenazando algo que todos habían dado por sentado. Esa noche, llamaron los gemelos. La voz de Mateo era pequeña, confundida. Abuela, papá dice que estás enferma. ¿Estás bien? Estoy bien, cariño. Solo estoy defendiéndome por primera vez en mucho tiempo. Pero papá dice que podrías tener que ir a un lugar especial donde los médicos puedan cuidarte mejor. Se me rompió el corazón por estos niños que estaban siendo utilizados como armas en una batalla que no entendían. Tu papá está preocupado por mí, pero a veces los adultos se preocupan por cosas que no necesitan preocuparse. ¿Seguirás siendo nuestra abuela? Siempre seré tu abuela, Mateo. Nada cambiará eso. Pero cuando colgué el teléfono, me di cuenta de que todo estaba a punto de cambiar. La conversación con Jessica me había demostrado que no iban a aceptar mi recién descubierta independencia en silencio. Tenían demasiado invertido en mi sumisión, demasiado que perder si comenzaba a tomar mis propias decisiones. Fui a mi dormitorio y saqué la pequeña caja fuerte a prueba de fuego que Roberto había insistido en que guardáramos para documentos importantes. Dentro había papeles que no había mirado en años. La póliza de seguro de vida de Roberto, mi información del seguro social y algo de lo que casi me había olvidado, el testamento que Roberto había insistido en que hiciera después de su diagnóstico. Me había centrado tanto en lo que David y Jessica me habían quitado que había olvidado lo que no sabían sobre mí, lo que no podían controlar, lo que nunca habían pensado preguntar porque habían estado tan ocupados gestionando mi declive que nunca consideraron que pudiera tener recursos que ellos no conocían. Mientras sostenía ese documento en mis manos, sentí algo que no había experimentado en años. Poder. No el poder de hacer felices a otras personas, o de resolver los problemas de otras personas, sino el poder de dar forma a mi propio destino. A la mañana siguiente, iba a hacer una llamada telefónica que lo cambiaría todo. Y por primera vez en décadas, iba a hacer algo que era entera, completa y descaradamente por mí misma. La guerra por mi independencia estaba comenzando, pero finalmente entendí que tenía municiones que nunca habían visto venir. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer con una claridad que no había sentido en años. El documento de la caja fuerte de Roberto estaba sobre mi mesita de noche, y cuando los primeros rayos de sol tocaron el papel, supe exactamente lo que tenía que hacer. Roberto había sido más cuidadoso de lo que me había dado cuenta. Mientras yo me había centrado en la supervivencia diaria y en mantener a todos contentos, él había estado planeando escenarios que nunca había imaginado. El testamento que había olvidado no era solo un documento simple. Era una hoja de ruta hacia la independencia que había creado específicamente para momentos como este. Llamé al bufete de abogados a las 9 a.m. en punto, con voz firme a pesar de la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Soy Margarita Chan. Necesito hablar con el señor Williams sobre la ejecución de una disposición de mi testamento. Sí, esperaré.
Thomas Williams había sido el abogado de Roberto durante 30 años. Un hombre que entendía la diferencia entre las maniobras legales y el cuidado genuino. Cuando se puso en línea, su voz era cálida pero preocupada. Margarita, me preguntaba cuándo llamarías. Roberto me hizo prometer que te recordaría la disposición si alguna vez la necesitabas. Fue muy específico sobre las circunstancias. Creo que esas circunstancias han llegado, Thomas. Tu voz suena diferente, más fuerte. ¿Estás lista para escuchar lo que Roberto dispuso? Lo que Roberto había dispuesto era brillante en su simplicidad. Años antes de su muerte, preocupado por lo que pudiera pasarme si la dinámica familiar se volvía insana, había establecido un fideicomiso privado al que solo yo podía acceder. El fideicomiso contenía no solo dinero, sino instrucciones detalladas sobre cómo protegerme si alguna vez me sentía manipulada o controlada por personas que decían amarme. Era muy específico con las señales, Margarita. Control financiero, decisiones médicas tomadas sin tu opinión, documentos legales que no entendías. Dijo que si alguna de esas cosas sucedía, debía ayudarte a acceder a lo que llamó tu Fondo de Independencia. Fondo de Independencia. La frase me hizo sentir un escalofrío. Roberto había previsto esto. Se había preparado para ello. Me había amado lo suficiente como para planificar la posibilidad de que nuestro hijo no fuera el hombre que habíamos criado. El fideicomiso contenía $400,000. Dinero de inversiones que Roberto había realizado silenciosamente a lo largo de los años. Pólizas de seguros que había olvidado. Incluso la venta de su coche de coleccionista que creía que había sido donado a la caridad. Pero más que el dinero, había instrucciones detalladas sobre cómo usarlo. Escribió una carta para ti, Margarita. Dijo que solo debía dártela si llamabas pidiendo ayuda con familiares que intentaban controlar tu vida. ¿Debo leerla? Sí, susurré, con las manos temblorosas mientras agarraba el teléfono. Mi queridísima Maggie, comenzó Thomas, con la voz suave por el peso del amor de un hombre muerto. Si estás escuchando esto, significa que nuestros peores temores se han hecho realidad. Alguien que debería estar protegiéndote está tratando de controlarte. Probablemente te hayan dicho que estás confundida, incapacitada o demasiado mayor para tomar tus propias decisiones. Probablemente te hayan hecho sentir culpable por tener necesidades o deseos propios. Pero quiero que recuerdes algo. Eres la mujer más fuerte que he conocido. Criaste a nuestro hijo, construiste nuestro hogar y me apoyaste en cada desafío que enfrentamos. No estás rota, no estás confundida, no eres una carga. Eres una mujer que merece vivir sus últimos años con dignidad, respeto y alegría. Estaba llorando ahora, con lágrimas corriendo por mis mejillas mientras escuchaba la voz de mi esposo desde el más allá, recordándome quién había sido antes de permitir que otros me definieran. El dinero en este fideicomiso es tuyo para que lo uses como quieras. Compra una casa nueva, viaja por el mundo, inicia un negocio, ayuda a otras mujeres que se encuentran en situaciones similares. Pero lo más importante, úsalo para recordar que importas. Tu felicidad importa. Tus decisiones importan. No permitas que nadie, ni siquiera nuestro hijo, te convenza de lo contrario. Te amo, Maggie. Ahora, ve y vive. Thomas esperó mientras me recomponía. Luego continuó con los detalles prácticos. Se podía acceder al dinero de inmediato. El fideicomiso era completamente privado, lo que significaba que David y Jessica no tendrían conocimiento de él a menos que yo eligiera contárselo. Y lo más importante, existían protecciones legales que evitarían que alguien afirmara que yo era incompetente para gestionarlo. Roberto fue muy minucioso, Margarita. Incluyó evaluaciones psiquiátricas de cuando eras más joven, referencias de tus colegas, incluso grabaciones de video de conversaciones donde discutiste asuntos financieros y legales complejos. Cualquiera que intente afirmar que eres mentalmente incompetente tendría que superar décadas de evidencia en contrario. Al mediodía, estaba sentada en la oficina de Thomas, firmando documentos que transferirían el dinero del fideicomiso a una nueva cuenta solo a mi nombre. Pero, lo más importante, estaba firmando documentos que revocarían el poder notarial que David de alguna manera había obtenido.
y declarando oficialmente mi competencia mental y mi derecho a tomar mis propias decisiones. Hay una cosa más, Margarita, dijo Thomas cuando terminamos el papeleo. Roberto anticipó que tu familia podría reaccionar mal a tu recién descubierta independencia. Organizó un servicio de seguridad disponible si lo necesitas, y ya ha pagado 1 año de protección si te sientes insegura. La idea de que Roberto hubiera considerado la posibilidad de que yo pudiera necesitar protección de nuestro propio hijo fue devastadora, pero también se sintió como un regalo final de un hombre que me había amado lo suficiente como para prepararse para cualquier contingencia. Salí de esa oficina sintiendo que había renacido. El sol de la tarde parecía más brillante, el aire más fresco. Incluso el peso de mi bolso se sentía diferente ahora que contenía tarjetas bancarias que eran verdaderamente mías y solo mías. Mi primera parada fue el banco, donde abrí una nueva cuenta corriente y transferí suficiente dinero para cubrir varios meses de gastos. La joven cajera, probablemente cercana a la edad de mis nietos, me sonrió con genuina calidez mientras procesaba mis depósitos. Es bueno ver a alguien tomando el control de sus finanzas, dijo. Mucha gente deja que otros gestionen su dinero y luego se pregunta por qué se sienten impotentes. Impotente. Eso era exactamente lo que me había sentido durante años. Pero ya no. Mi segunda parada fue la agencia de automóviles. Había estado sin transporte confiable durante meses, dependiendo del horario de David y de la disposición de Jessica para llevarme. Pero ahora entré en la sala de exhibición de Honda con la cabeza en alto y mi crédito restaurado. Me gustaría comprar un coche, le dije al vendedor, un hombre de mediana edad con ojos amables y modales pacientes. Algo confiable, algo que dure. 1 hora después, salía del estacionamiento en un Honda Civic nuevo, plateado como la luz de la mañana, con ese olor a coche nuevo que representaba la posibilidad y la libertad. Había pagado en efectivo, algo que nunca había podido hacer antes, y el vendedor me había estrechado la mano con genuino respeto. Felicidades, señora Chan. Espero que tenga muchos kilómetros felices por delante. Kilómetros felices. La frase se quedó conmigo mientras conducía por las calles familiares de Ciudad de México, viéndolas de manera diferente ahora que estaba al volante de mi propio coche, tomando mis propias decisiones sobre dónde ir y cuándo regresar. Conduje hasta la casa que había compartido con Roberto, la casa que legalmente ahora le pertenecía a David, pero que todavía sentía como mi hogar. Me senté en mi coche nuevo en el camino de entrada, mirando el jardín donde había plantado rosas, las ventanas donde había colgado cortinas, la puerta donde había recibido a mis nietos y los había visto crecer, pero no estaba allí para lamentar lo que había perdido. Estaba allí para reclamar lo que era mío. Usé mi nueva llave para entrar por la puerta principal, respirando el aroma familiar a aceite de limón y los rastros persistentes de mis velas favoritas. La casa estaba exactamente como la había dejado, pero la estaba viendo a través de ojos diferentes ahora, no como un santuario que había perdido, sino como un espacio que me habían quitado mediante la manipulación y las mentiras. Caminé por cada habitación, tocando los muebles que había elegido, mirando las fotografías que había organizado, recordando a la mujer que una vez había vivido allí con confianza y alegría. Esa mujer todavía estaba dentro de mí, solo que había sido enterrada bajo años de que me dijeran que no era suficiente, que no era capaz, que no valía la pena considerarme. En la cocina, me preparé una taza de té usando la fina porcelana de mi abuela. Las delicadas tazas que había tenido demasiado miedo de usar en los últimos años porque romperlas habría sido otra señal de mi disminución de competencia. Pero ahora sostenía la frágil porcelana con manos firmes, bebiendo té que sabía a victoria. Fue entonces cuando escuché el coche de David en la entrada. Probablemente había recibido algún tipo de alerta de que había ido a la casa. O tal vez Jessica había pasado y visto mi coche nuevo. De cualquier manera, este era el momento que había estado tanto temiendo como anticipando. Irrumpió por la puerta sin tocar, con el rostro enrojecido por la ira y algo que parecía miedo. «Mamá, ¿qué demonios está pasando? ¿De dónde sacaste ese coche? ¿Cómo?» «Lo compré», dije con calma, sin levantarme de la mesa de la cocina donde estaba sentada. «Con mi propio dinero.
de mi propia cuenta. Eso es imposible. No tienes acceso a... Tengo acceso a todo lo que necesito, David. Tu padre se aseguró de eso. El color se le esfumó del rostro. Papá lleva muerto 5 años. ¿De qué estás hablando? Tu padre sabía que este día podría llegar. Se preparó para ello. Me amó lo suficiente como para asegurarse de que siempre tuviera los recursos para protegerme, incluso de personas que afirmaban amarme. David se hundió en la silla frente a mí, su valentía desmoronándose. Mamá, no entiendo. Hemos estado tratando de ayudarte. Todo lo que hemos hecho ha sido por tu bien. Por tu bien, David. Todo lo que has hecho ha sido por tu bien. La casa, el dinero, las decisiones médicas. Todo ha sido sobre lo que tú necesitabas, no sobre lo que yo necesitaba. Eso no es cierto. Te queremos. Queremos lo mejor para ti. ¿Lo hacen? Porque si me quisieran, me habrían preguntado qué quería antes de tomar decisiones sobre mi vida. Si quisieran lo mejor para mí, me habrían tratado como a una persona capaz de tomar sus propias decisiones. Se quedó callado por un largo momento, mirando sus manos. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban llenos de lágrimas que podrían haber sido genuinas. Tenía miedo, mamá. Miedo de perderte como perdimos a papá. Miedo de tomar las decisiones equivocadas. Tal vez fui demasiado lejos, pero solo estaba tratando de protegerte. ¿De qué, David? De vivir mi propia vida, de cometer mis propios errores, de ser feliz, de que te hagan daño, de que se aprovechen de ti, de que termines sola y olvidada. Ya estaba sola, David. He estado sola durante años, rodeada de gente que me veía como un problema a resolver en lugar de una persona a la que amar. Me puse de pie, enjuagando mi taza de té en el fregadero, con la cuidadosa atención que siempre había prestado a la porcelana de mi abuela. No estoy enojada contigo, David. Estoy decepcionada. Pero no estoy enojada. La ira requeriría que me importara más tu opinión de lo que me importa mi propio bienestar. ¿Qué significa eso? Significa que he terminado de dejar que los miedos de otras personas dicten mis decisiones. Significa que he terminado de estar agradecida por las migajas de atención de personas que deberían estar celebrándome. Significa que finalmente voy a vivir para mí. Caminé hacia la puerta. Luego me volví para mirar a mi hijo, este hombre que había criado, que de alguna manera había olvidado que su madre era una persona digna de respeto. Puedes quedarte con la casa, David. Considérala mi regalo final para ti, pero he terminado de darte pedazos de mí misma. A partir de ahora, tendrás que ganarte una relación conmigo de la misma manera que cualquier otra persona, a través del respeto, la consideración y el cuidado genuino. Mientras me alejaba en mi coche nuevo, sentí algo que no había experimentado en años. Paz. No la paz de la resignación, sino la paz de finalmente ponerme a mí misma primero. Lo mejor de mi vida estaba a punto de comenzar. 3 días después, me tendieron una emboscada. Estaba sentada en mi nuevo departamento, un espacio brillante y espacioso en el centro con grandes ventanales con vistas al río Lerma, cuando sonó el timbre. Por el mirador, vi a toda la familia, David, Jessica y los gemelos, todos vestidos como si asistieran a un funeral. Detrás de ellos estaba el doctor Sharma, agarrando un maletín de cuero que probablemente contenía documentos de internación. Habían venido a declararme incompetente, a quitarme todo lo que acababa de recuperar, a terminar lo que habían comenzado hace años. Abrí la puerta, pero no los invité a entrar. Es toda una comitiva. ¿Están aquí para felicitarme por mi nuevo hogar? Jessica se adelantó, con el rostro cubierto por una máscara de preocupada autoridad. Margarita, necesitamos hablar. Estamos preocupados por ti. Este repentino cambio de comportamiento, estas decisiones impulsivas. ¿Impulsivas? He estado planeando esta conversación durante 73 años. Finalmente estoy lista para tenerla. David empujó a Jessica, con el rostro enrojecido con el tipo de ira que nunca le había visto dirigir hacia mí antes. Mamá, basta. Esto ha ido demasiado lejos. No puedes simplemente desaparecer, comprar un coche, alquilar un departamento y pretender que todo es normal.
Claramente estás teniendo algún tipo de crisis nerviosa. Lo único que se está viniendo abajo es tu control sobre mi vida. El doctor Sharma se aclaró la garganta, adelantándose con la autoridad practicada de alguien acostumbrado a tomar decisiones sobre la vida de otras personas. Señora Chan, he estado revisando su comportamiento reciente con su familia. El gasto impulsivo, los pensamientos paranoicos sobre sus seres queridos, el rechazo de la atención médica necesaria. Todas estas son señales de deterioro cognitivo que requieren intervención inmediata. ¿Deterioro cognitivo? Me reí, pero había acero en mi voz. Doctor Sharma ha pasado menos de 4 horas conmigo en toda su carrera. Nunca me ha preguntado sobre mis intereses, mis aficiones, mis opiniones o mis sueños. Nunca ha preguntado sobre mi vida antes de convertirme en su paciente. Ha emitido juicios sobre mi capacidad mental basándose enteramente en información proporcionada por personas que tienen un interés financiero en declararme incompetente. Señora Chan, entiendo que está molesta, pero no estoy molesta. Estoy clara. Por primera vez en años, estoy absolutamente clara sobre lo que está pasando aquí. Me aparté de la puerta, indicándoles que entraran. Entren. Todos ustedes. Tengamos la conversación que deberíamos haber tenido hace años. Entraron en mi sala de estar, mirando el espacio que había creado para mí, muebles cómodos que había elegido, libros que había comprado, plantas que había seleccionado porque me hacían feliz. Así era mi vida cuando se me permitía tomar mis propias decisiones. Me senté en mi sillón favorito, el que había comprado porque era la altura perfecta para mis piernas, y tenía un excelente soporte para la espalda. La familia se acomodó en el sofá como un tribunal, con el doctor Sharma de pie detrás de ellos como un testigo experto. Antes de que empecemos, dije, quiero mostrarles algo. Tomé la carpeta que había preparado y saqué una fotografía. Era una foto mía de hace 2 años, tomada en la fiesta de cumpleaños de los gemelos. Llevaba un vestido descolorido, mi cabello estaba despeinado y mis ojos parecían hundidos. Parecía alguien que había renunciado a sí misma. Esta es la persona que era cuando ustedes estaban gestionando mi vida. Miren a esta mujer. Realmente mírenla. Luego les entregué una fotografía tomada justo ayer. Yo de pie frente a mi nuevo edificio de apartamentos, con un vestido que me había comprado, con el cabello recién peinado, los ojos brillantes de propósito. Esta es la persona que soy cuando puedo tomar mis propias decisiones. ¿Qué mujer les parece más competente? Jessica miró las fotos. Luego apartó la mirada. Margarita, te ves bien, pero eso no cambia el hecho de que no estás tomando decisiones racionales. No puedes simplemente desarraigar toda tu vida porque estás teniendo algún tipo de crisis emocional. ¿Crisis emocional? Jessica, estoy teniendo un despertar emocional. Hay una diferencia. David se inclinó hacia adelante, con su voz adoptando el tono condescendiente que había usado conmigo durante años. Mamá, sabemos que estás enojada con nosotros. Tal vez cometimos algunos errores, tal vez podríamos habernos comunicado mejor. Pero esta no es la solución. Regresa a casa. Lo solucionaremos. ¿Solucionarlo? David, falsificaste mi firma en documentos legales. Elegiste a mis médicos sin preguntarme. Trasladaste mi dinero a cuentas a las que no podía acceder. Tomaste decisiones sobre mi vida como si ya estuviera muerta. No hay nada que solucionar. Hicimos lo necesario. ¿Para quién? ¿Para ti? Porque nada de eso era necesario para mí. Me puse de pie y caminé hacia la ventana, mirando el río donde la gente estaba haciendo kayak. Los corredores corrían por el sendero y las familias tenían picnics. La vida estaba sucediendo allá afuera, y por primera vez en años, yo era parte de ella. Quiero contarles sobre mi semana, dije, sin darme la vuelta. El lunes fui al Museo de Arte. Pasé 3 horas mirando cuadros que nunca había visto antes, leyendo sobre artistas de los que nunca había oído hablar. Compré una membresía porque planeo volver con regularidad. Mamá, el martes me inscribí en una clase de cerámica. Siempre he querido aprender a trabajar con la arcilla, a crear algo hermoso con mis manos. La instructora es una mujer de mi edad que comenzó la cerámica después de que su esposo murió. Ha hecho las piezas más increíbles. Eso suena bien, pero el miércoles almorcé con Elena Patterson.
¿Recuerdan a Elena? Fue mi supervisora en la biblioteca durante 15 años. Ahora tiene 79 años y acaba de regresar de un crucero a Alaska. Me invitó a unirme a su club de lectura. Están leyendo ficción contemporánea, discutiendo libros de autores que todavía están vivos y creando nuevas obras. Me volví para enfrentarlos, y sabía que podían ver la diferencia en mí. Estaba parada más erguida, hablando con confianza, ocupando espacio en el mundo en lugar de encogerme en las esquinas. El jueves, me ofrecí como voluntaria en el centro de alfabetización del centro de la ciudad. Voy a enseñar a adultos a leer, personas que son lo suficientemente valientes como para admitir que necesitan ayuda y pedirla, en lugar de pretender que saben lo que es mejor para todos los que los rodean. Mamá, todo eso es muy bonito, pero tienes 73 años. No puedes simplemente empezar una nueva vida. ¿Por qué no? Porque me han convencido de que soy demasiado mayor, demasiado confundida, demasiado incompetente. Porque han gastado tanta energía gestionando mi declive que no pueden imaginar que en realidad sea capaz de crecer. El doctor Sharma abrió su maletín y sacó una carpeta. Señora Chan, tengo aquí evaluaciones que indican claramente. ¿Evaluaciones basadas en qué? ¿En mis preguntas sobre medicamentos que me hacían sentir nublada? ¿En mi expresión de frustración porque me quitaran mi independencia? ¿En mi negativa a aceptar que estar en desacuerdo con ustedes me hace automáticamente incompetente? ¿Está exhibiendo un comportamiento paranoico? ¿Lo estoy? ¿O finalmente estoy viendo con claridad? Volví a mi silla y me senté, mirándolos a cada uno por turno. Déjenme decirles cómo es realmente el comportamiento paranoico. Es una familia tan convencida de su propia rectitud que no puede imaginar que su pariente anciana pueda tener quejas legítimas sobre cómo está siendo tratada. Saqué otra carpeta, esta que contenía documentos que Thomas Williams había preparado. Estas son las verdaderas evaluaciones, Dr. Sharma. Evaluaciones cognitivas realizadas por neurólogos que realmente se especializan en atención geriátrica. Evaluaciones de competencia financiera realizadas por profesionales certificados. Referencias de personas que me conocen desde hace décadas. El rostro de David se puso pálido. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que todo lo que han hecho para controlar mi vida, cada firma que han falsificado, cada decisión médica que han tomado sin consultarme, cada manipulación financiera que han ejecutado, todo ha sido documentado y todo ha sido revertido. Le entregué a Jessica un documento legal. Este es un aviso de que el poder notarial que de alguna manera me convencieron de firmar ha sido revocado. Esta es la documentación de que mi competencia mental ha sido oficialmente evaluada y confirmada por 3 profesionales independientes. Las manos de Jessica temblaban mientras leía los documentos. Margarita, no puedes hacer esto. Los niños necesitan estabilidad. Hemos construido nuestras vidas en torno a usarme. Han construido sus vidas en torno a usarme. Y ahora están enojados porque ya no estoy disponible para ser usada. Mateo, que había permanecido callado durante toda la confrontación, de repente habló. «Abuela, ¿ya no vas a ser nuestra abuela?» Se me partió el corazón por estos niños a los que habían traído aquí para presenciar el supuesto colapso mental de su abuela, a los que les habían enseñado a ver el amor como una transacción donde los regalos y el dinero equivalían a afecto. Me arrodillé frente a él, tomándole las manos. «Cariño, siempre seré tu abuela. Siempre. Pero voy a ser una abuela diferente ahora». «¿De qué tipo?» «Del tipo que te enseña que las personas no deben desaparecer solo porque envejecen. Del tipo que te muestra que las mujeres pueden ser fuertes e independientes y felices incluso cuando tienen mi edad. Del tipo que te ama lo suficiente como para mostrarte cómo es la dignidad». Miguel, su gemelo, se veía confundido. «Pero papá dice que estás enferma». «No estoy enferma, cariño. Estaba muy, muy cansada. Pero ya no estoy cansada». Me puse de pie y me enfrenté de nuevo a los adultos. «Esto es lo que va a pasar. Van a salir de mi departamento ahora mismo. Van a dejar de tratar de controlar mi vida, mi dinero, mi atención médica y mis condiciones de vida. Me van a tratar como a la mujer inteligente y capaz que siempre he sido. ¿Y si no lo hacemos?». La voz de David era apenas un susurro. «Entonces me perderán por completo».
No porque esté decayendo, confundida o incompetente, sino porque elegiré priorizar a las personas que realmente me ven como una persona que vale la pena conocer. Caminé hacia la ventana y saqué un pequeño diario de cuero, el que había estado llevando conmigo toda la semana. He estado llevando un registro de algo interesante. En los últimos 5 días, he tenido conversaciones más significativas con extraños que las que he tenido con mi propia familia en los últimos 5 años. Abrí el diario y comencé a leer. Elena Patterson me preguntó sobre mis sueños para el futuro. La instructora de cerámica me preguntó sobre mis colores favoritos y qué tipos de formas me atraían. La bibliotecaria del centro de alfabetización me preguntó sobre mi experiencia docente y qué creía que sería la forma más efectiva de ayudar a los estudiantes adultos a desarrollar confianza. Los miré. Mi voz se hacía más fuerte. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes me preguntó sobre mis sueños, mis preferencias, mis opiniones sobre algo que no afectara directamente su conveniencia? El silencio en la habitación era ensordecedor. No lo pensé así. Dije en voz baja. Así que aquí está la opción. Pueden tener una relación con la verdadera yo, la mujer que tiene pensamientos, opiniones, sueños y preferencias, o no pueden tener ninguna relación en absoluto. Pero no pueden tener la versión de mí que solo existe para satisfacer sus necesidades. Caminé hacia la puerta y la abrí. He terminado de que me gestionen. He terminado de que me protejan de mi propia vida. He terminado de estar agradecida por las migajas de atención de personas que deberían estar celebrándome. Uno por uno, salieron. El doctor Sharma se fue sin decir una palabra más. Jessica evitó el contacto visual. David se detuvo en la puerta, mirándome con algo que podría haber sido reconocimiento. «Mamá», dijo en voz baja, «no sé cómo hacer esto. Cómo verte como una persona en lugar de una responsabilidad». Por primera vez en la conversación, mi voz se suavizó. «Empieza por hacerme preguntas, David. Pregúntame qué quiero. Pregúntame qué me da miedo. Pregúntame qué me hace feliz. Pregúntame qué necesito de ti como mi hijo, no como mi gerente. ¿Y si no puedo resolver eso? Entonces me decepcionaré, pero seguiré estando bien, porque, por primera vez en años, mi felicidad no depende de tu aprobación». Mientras cerraba la puerta tras ellos, sentí el peso de décadas levantándose de mis hombros. La confrontación había terminado, pero mi nueva vida acababa de empezar. Por fin era libre. 6 meses después, estaba sentada en mi estudio de cerámica. Sí, mi propio estudio de cerámica, cuando sonó el timbre. Por la ventana, podía ver a David de pie en la puerta, sosteniendo un pequeño paquete envuelto y con un aspecto nervioso de una manera que no había visto desde que era un niño. Estaba cubierta de arcilla, con el pelo recogido en un moño desordenado, usando ropa que había elegido porque me hacía sentir creativa en lugar de respetable. Mis manos estaban embarradas, mis uñas sucias, y nunca me había sentido más hermosa en mi vida. «Hola, mamá», dijo cuando abrí la puerta. «Te traje algo». Lo invité a entrar, y miró a mi alrededor mi departamento con asombro. Las paredes estaban cubiertas con mis piezas de cerámica, cuencos, jarrones y formas escultóricas que había creado con mis propias manos. Había libros por todas partes, no solo en los estantes, sino apilados en mesas y alféizares de ventanas, prueba de una mente que estaba hambrienta de nuevas ideas. Todo el espacio olía a arcilla, café y las velas de jazmín que había descubierto que me encantaban. «Mamá, este lugar es increíble». «¿Hiciste todo esto?» «Hice todo esto», dije, acomodándome en mi sillón de lectura favorito mientras él se sentaba frente a mí en el sofá que había comprado porque era el tono perfecto de azul, no porque combinara con nada más. Me entregó el paquete, y dentro había un pequeño cuenco de cerámica, claramente comprado en una tienda, pero elegido con cuidado. Vi esto y pensé en ti. Sé que no es tan bueno como lo que haces, pero es perfecto, dije. Y lo sentí así. No porque el cuenco fuera perfecto, sino porque era el primer regalo que me había dado en años, que sentí que provenía de realmente pensar en mí como una persona. Nos sentamos en un cómodo silencio por un momento.
algo que habría sido imposible durante todos esos años en los que cada conversación trataba sobre lo que yo podía hacer por él o lo que él creía que yo necesitaba. He estado pensando en lo que dijiste, comenzó con voz tentativa, sobre hacerte preguntas, sobre verte como una persona en lugar de una responsabilidad. Y me di cuenta de que no te conozco en absoluto. Te conozco como mi madre. Te conozco como la mujer que cuidó a papá. Te conozco como la persona que nos ayudó económicamente. Pero no sé quién eres cuando no eres esas cosas. Miré a mi hijo, este hombre de mediana edad que de alguna manera había olvidado que su madre existía como algo más que la suma de sus servicios, y sentí que algo cambiaba en mi pecho. No exactamente perdón, sino reconocimiento. Lo estaba intentando. ¿Qué te gustaría saber? Todo. ¿Con qué sueñas? ¿A qué le temes? ¿Qué te hace reír? ¿Qué haces cuando estás sola y nadie necesita nada de ti? Sonreí, reconociendo las preguntas que había querido que me hiciera durante años. Sueño con viajar a lugares a los que nunca he ido. Me da miedo desperdiciar el tiempo que me queda. Me río de las películas viejas y de los chistes nuevos y de la forma en que mi profesora de cerámica, Sara, cuenta historias sobre sus nietos. Y cuando estoy sola, leo libros sobre historia del arte y practico piano y me siento junto a la ventana observando a la gente vivir sus vidas. ¿Practicas piano? Compré un teclado. Estoy aprendiendo a tocar canciones que siempre me han gustado, pero nunca he tenido tiempo de aprender. Ayer toqué Clair de Lune hasta el final sin cometer un error. Los ojos de David se llenaron de lágrimas. Nunca supe que querías tocar el piano. Nunca preguntaste. Hablamos durante 2 horas. Me contó sobre su trabajo, no solo las partes estresantes, sino los proyectos que le entusiasmaban. Le conté sobre mi cerámica, sobre el club de lectura donde discutíamos apasionadamente sobre la ficción contemporánea, sobre el centro de alfabetización donde estaba ayudando a un hombre de 50 años a aprender a leer para que pudiera entender los informes escolares de sus nietos. Los gemelos preguntan por ti, dijo cuando se preparaba para irse. Quieren saber si todavía estás enojada con nosotros. No estoy enojada contigo, David. Estoy orgullosa de mí misma. Hay una diferencia. ¿Podríamos llevarlos a visitarte alguna vez? No para presionarte, solo para verte. Extrañan a su abuela. Pensé en Mateo y Miguel. Esos dulces niños que habían sido atrapados en medio de conflictos de adultos que no entendían. Me gustaría, pero quiero llevarlos a algún lugar divertido. No aquí, donde todo trata sobre la confrontación. Tal vez al Museo de Arte, o al zoológico, a algún lugar donde podamos estar juntos sin toda la historia. Les encantaría. Después de que se fue, me senté en mi teclado y volví a tocar Clair de Lune, con los dedos encontrando las teclas con una confianza que nunca había esperado desarrollar. La música llenó mi departamento, mezclándose con el aroma a arcilla y jazmín, creando una atmósfera que era enteramente mía. A la semana siguiente, almorcé con Elena Patterson y otras 3 mujeres del club de lectura. Nos reunimos en un restaurante al que nunca había ido antes. Un lugar pequeño con sillas desparejadas y comida de origen local, y el tipo de ambiente que valoraba la conversación por encima de la eficiencia. «Margarita, te ves radiante», dijo Ruth, una maestra jubilada que se había mudado a Ciudad de México desde Chicago después de la muerte de su esposo. «No sé qué ha cambiado, pero sea lo que sea, deberías embotellarlo y venderlo». «Lo que ha cambiado es que he dejado de esperar permiso para vivir mi vida», dije, cortando una ensalada que había pedido porque la quería, no porque fuera lo más barato del menú. «¿Permiso de quién?», preguntó Carolina, una ex enfermera que había empezado a pintar acuarelas a los 75 años. «De todos. De mi familia, de la sociedad, de alguna autoridad invisible que me convenció de que era demasiado mayor, demasiado insignificante, demasiado problema como para merecer la felicidad». Elena se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes de curiosidad. «Cuéntanos más sobre eso. Creo que todos nos hemos sentido así en algún momento». Así que les conté sobre los años de encogerme, de hacerme más pequeña para encajar en las expectativas de otras personas, de creer que mis necesidades eran menos importantes que la comodidad de todos los demás.
Les conté sobre la mañana que encontré esos papeles de tutela y me di cuenta de que había estado desapareciendo una firma a la vez. Pero luchaste, dijo Ruth. No solo lo aceptaste, casi lo hago. Estuve a punto de firmar esos papeles, de dejar que me mudaran a esa residencia, de convertirme en la anciana invisible que querían que fuera. ¿Qué te detuvo? Pensé en la carta de Roberto, en el fideicomiso que me había dado opciones, en el momento en que me miré al espejo y vi a una extraña que llevaba mi rostro. Me di cuenta de que tenía una opción. Podía seguir estando agradecida por las migajas de atención de personas que no me veían, o podía encontrar personas que realmente quisieran conocerme. Como nosotras, dijo Carolina, levantando su copa de agua en un brindis. Como ustedes, coincidí, chocando mi copa contra la de ella. Esa tarde, fui al centro de alfabetización para mi sesión semanal con Marcos, el hombre de 50 años que había acudido a mí apenas pudiendo leer su propio nombre. Era un trabajador de la construcción que había ocultado su analfabetismo durante décadas, diciéndoles a sus empleadores que había olvidado sus gafas cuando le pedían que leyera las instrucciones de seguridad, memorizando las indicaciones habladas con increíble precisión para compensar su incapacidad para leer las escritas. Señora Chan, dijo cuando llegué, con el rostro iluminado con la emoción de alguien que había descubierto un mundo nuevo. Ayer leí todo un artículo en el periódico. Sobre béisbol. Entendí cada palabra. Eso es maravilloso, Marcos. ¿Cómo te sentiste? Como si finalmente fuera parte del mundo en lugar de solo observarlo desde afuera. Sus palabras me golpearon con una fuerza inesperada. Así es exactamente como me había sentido durante años, como si estuviera observando la vida desde afuera, excluida de la participación por barreras que me había convencido de que eran insuperables. Conozco esa sensación, dije. También he estado aprendiendo a ser parte del mundo de nuevo. Trabajamos en la comprensión lectora durante 1 hora, pero más que eso, hablamos de sueños. Marcos quería ayudar a otros adultos a aprender a leer. Había estado pensando en capacitarse para convertirse él mismo en voluntario de alfabetización, para ayudar a las personas que habían estado ocultando la misma vergüenza secreta que él había llevado durante tanto tiempo. Nunca es demasiado tarde para empezar algo nuevo, le dije. Tengo 73 años y apenas estoy descubriendo quién soy, cuando no estoy tratando de ser lo que otras personas necesitan que sea. ¿Qué descubriste? Que soy más valiente de lo que pensaba, que soy más interesante de lo que me habían permitido ser, que tengo opiniones, preferencias y sueños que importan tanto como los de cualquier otra persona. Esa noche, llamé a David. No porque necesitara nada, no porque hubiera un problema que resolver, sino porque quería compartir algo que me había hecho feliz. Quería contarte sobre mi día, dije cuando contestó. Almorcé con amigas. Ayudé a alguien a aprender a leer, toqué el piano durante 1 hora y comencé un nuevo proyecto de cerámica que me emociona. Eso suena como un buen día, mamá. Lo fue, y me di cuenta de algo. Por primera vez en años, no estoy esperando nada. No estoy esperando que llames, o que Jessica me necesite, o que los gemelos me visiten. No estoy esperando permiso para ser feliz, o que alguien más valide mis decisiones. Solo estoy viviendo. Eso es muy bueno, mamá. Estoy orgulloso de ti. Yo también estoy orgullosa de mí. Después de que colgué, me senté de nuevo en mi teclado y esta vez no toqué Clair de Lune. En cambio, toqué algo en lo que había estado trabajando, una melodía simple que había estado componiendo, algo que nunca había existido antes de que yo lo creara. Las notas llenaron mi departamento y, por primera vez en décadas, sentí que estaba exactamente donde pertenecía. No porque alguien me hubiera puesto allí, no porque fuera práctico, conveniente o seguro, sino porque yo lo había elegido. Tenía 73 años y finalmente me estaba convirtiendo en mí misma. La mujer que se había sentado en esa cocina 6 meses antes, mirando los papeles de tutela y preguntándose si estaba perdiendo la cabeza, ahora me parecía una extraña. Esa mujer había tenido tanto miedo de estar sola que había aceptado ser invisible. Había estado tan agradecida por cualquier atención que había olvidado que merecía respeto. Pero ya no era esa mujer.
Era alguien que elegía su propia música, a sus propios amigos, sus propias aventuras. Era alguien que decía no cuando quería decir no, y sí cuando quería decir sí. Era alguien que ocupaba espacio en el mundo en lugar de disculparse por existir. Y lo más hermoso era que esto era solo el comienzo. Por primera vez en mi vida, estaba escribiendo mi propia historia, y no tenía idea de cómo terminaría, pero sabía que sería mía. Un año después, estaba sentada en el jardín de mi nueva casa, una pequeña cabaña que había comprado en la colonia Roma Norte, con suficiente espacio para un estudio de cerámica y una sala de piano, cuando Jessica llamó a mi puerta. Casi no la reconocí. Parecía más delgada, mayor, con ojeras y el tipo de cansancio que proviene de llevar demasiado peso durante demasiado tiempo. Sostenía un ramo de flores, pero sus manos temblaban. Margarita, yo... comenzó. Luego se detuvo, con la voz entrecortada. No sé cómo hacer esto. ¿Hacer qué? Pedir disculpas. Realmente pedir disculpas. No solo decir lo siento porque es lo que quieres escuchar. Le señalé la silla frente a mí en el porche, la que había comprado porque era cómoda para los invitados, no porque combinara con nada más. ¿Quieres sentarte? Se sentó con cuidado, como alguien que temía ocupar demasiado espacio. He estado pensando en lo que dijiste, en hacer preguntas, en verte como una persona en lugar de un problema que resolver. Y me di cuenta de que nunca te pregunté qué querías, ni una sola vez, ni sobre los médicos, ni sobre la casa, ni sobre Casa del Sol. Simplemente decidí qué era lo mejor para ti, y luego me convencí de que era amor. Miré a esta mujer que había sido parte de mi familia durante 15 años, que había gestionado mi declive con tanta eficiencia que casi me había borrado por completo. ¿Por qué? Porque era más fácil que admitir que estaba asustada. Asustada de envejecer yo misma. Asustada de ser impotente. Asustada de terminar como... Se detuvo. Las lágrimas comenzaron a caer. Como te veía a ti, invisible y olvidada y agradecida, por cualquier migaja de atención que les arrojábamos. ¿Así que me hicieron desaparecer antes de que la edad pudiera hacerlo? ¿Sí? Y me avergüenzo mucho de eso. Me avergüenzo mucho de lo que te hice, de lo que convencí a David de hacer, de lo que les enseñé a los niños sobre cómo tratar a las personas que se vuelven inconvenientes. Nos sentamos en silencio por un momento, con el peso de la verdad colgando entre nosotras. Esta era la conversación que necesitaba tener, no aquella en la que ella ponía excusas o culpaba a las circunstancias, sino aquella en la que asumía la responsabilidad de verme como menos que humana. Los niños te preguntan constantemente, continuó. Quieren saber por qué la abuela ya no viene a las cenas familiares, por qué no hace de niñera, por qué todo se siente diferente ahora. ¿Y qué les dices? La verdad, que cometimos errores, que lastimamos a alguien que amamos, que a veces los adultos hacen cosas que parecen correctas en ese momento, pero que en realidad están muy mal. ¿Y cómo responden a eso? Mateo dijo algo que me rompió el corazón. Dijo, pero mamá, la abuela no fue mala con nosotros. ¿Por qué fuimos malos con ella? Sentí que el pecho se me apretaba. Estos niños, inocentes de la dinámica adulta que había destrozado a su familia, estaban tratando de entender por qué el amor se había parecido tanto a la crueldad. He estado yendo a terapia, dijo Jessica en voz baja, tratando de entender por qué me sentía tan amenazada por tu independencia, por qué necesitaba controlarte tan completamente. Mi terapeuta dice que estaba proyectando mis propios miedos sobre el envejecimiento en ti. ¿Y qué has aprendido? Que tenía terror de volverme impotente, así que le quité el poder a alguien que amaba, que tenía miedo de ser una carga, así que te convertí en una, que tenía miedo de ser invisible, así que te hice desaparecer. Se secó los ojos con el dorso de la mano. No espero que me perdones. No lo merezco, pero necesitaba que supieras que veo lo que hice, veo lo equivocado que estuvo. Te veo ahora, Margarita, la verdadera tú, y lamento no haberte visto antes. Miré a Jessica, esta mujer que había sido mi nuera durante 15 años, que había ayudado a criar a mis nietos, que también había estado atrapada por expectativas y miedos que nunca había examinado. Agradezco que digas eso. Significa más de lo que sabes. ¿Hay alguna forma?
¿Alguna posibilidad de que podamos intentarlo de nuevo? ¿No volver a como eran las cosas, sino construir algo nuevo? Pensé en la pregunta que había estado en el centro de todo esto. ¿Qué quería? No lo que se esperaba, no lo que era conveniente, no lo que haría que todos los demás se sintieran cómodos, sino lo que realmente quería. Quiero conocer a mis nietos, dije finalmente. Realmente conocerlos. No como la abuela que dice sí a todo, sino como la persona que realmente soy. Quiero que vean que envejecer no significa volverse menos valiosa o menos interesante. Les encantaría. Te extrañan mucho. Y quiero que David siga trabajando para verme como una persona. Lo ha estado intentando, pero es difícil desaprender 40 años de ver a tu madre como un sistema de apoyo en lugar de un individuo. También ha estado yendo a terapia. Los dos, por separado y juntos. Bien. Y Jessica, quiero que pienses en cómo quieres que sea tu propio envejecimiento. Porque algún día estarás en mi posición. ¿Qué tipo de mujer mayor quieres ser? Se quedó callada por un largo momento. Quiero ser como tú, fuerte, independiente y sin miedo a ocupar espacio en el mundo. Entonces empieza a practicar ahora. Empieza a pedir lo que quieres. Empieza a decir no a las cosas que no te sirven. Empieza a construir una vida que te pertenezca a ti en lugar de a todos los demás. Esa noche, llamé a Elena Patterson. Se había convertido en una de mis amigas más cercanas, y nuestras conversaciones se habían convertido en lo más destacado de mi semana. Hoy tuve una visita interesante, le dije. Jessica vino a disculparse. Realmente a disculparse, no solo a cumplir con el trámite. ¿Cómo te sientes al respecto? Esperanzada. No esperanzada de que todo vuelva a ser como antes, sino esperanzada de que tal vez podamos construir algo mejor. Has cambiado toda la dinámica, Margarita. Les has demostrado a todos en tu familia que no pueden tratar a las personas como desechables, solo porque son mayores o más vulnerables. Espero que sí. Espero que los niños aprendan algo de esto, sobre cómo tratar a las personas con respeto, independientemente de su edad o circunstancias. Lo harán. Los niños aprenden más de lo que ven que de lo que les dicen, y lo que están viendo es a una abuela que se niega a desaparecer. El fin de semana siguiente, David trajo a los gemelos a visitarme, no para que los cuidara, no porque necesitaran algo, sino porque querían verme. Fuimos al Museo Soumaya, donde les mostré mis cuadros favoritos, y ellos me mostraron lo que veían en las piezas abstractas que siempre me habían confundido. Abuela, ahora eres diferente, dijo Miguel, mientras estábamos frente a un cuadro de Georgia O'Keeffe. ¿Diferente en qué? Pareces más grande, como si ocuparas más espacio. De la boca de los niños. Ahora sí ocupo más espacio. Aprendí que puedo hacerlo. ¿No podías antes? Pensé que no podía. Pensé que se suponía que debía hacerme más pequeña para que los demás estuvieran más cómodos. Pero me equivoqué. Mateo me miró con la expresión seria que ponía cuando pensaba mucho en algo. ¿Por eso te mudaste? ¿Porque querías ser más grande? Me mudé porque quería ser yo misma. La verdadera yo, no solo la versión de mí que todos los demás necesitaban que fuera. ¿Eres más feliz ahora? Mucho más feliz. ¿Y tú? Lo pensó. Sí. Eres más divertida ahora. Y nos haces preguntas sobre lo que pensamos, no solo sobre lo que queremos para almorzar. Esa noche, me senté en mi piano y toqué la melodía que había estado componiendo. Era más compleja ahora, con capas y variaciones que había agregado a medida que aprendía más sobre teoría musical. Pero seguía siendo mía. Seguía siendo algo que había creado de la nada. Pensé en la mujer que se había sentado en esa cocina hace 18 meses, mirando los papeles de tutela y preguntándose si estaba perdiendo la cabeza. Esa mujer había tenido tanto miedo de estar sola que había aceptado ser invisible. Había estado tan agradecida por cualquier atención que había olvidado que merecía respeto. Pero el miedo había sido un maestro, no una condición permanente. La soledad había sido un catalizador, no una cadena perpetua. Y la gratitud se había transformado de desesperación en una genuina apreciación por las personas que veían y valoraban a la verdadera yo. Había aprendido que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir auténticamente, que la edad no disminuye tu derecho al respeto y la consideración,
que el amor no debería requerir que desaparezcas. Y que a veces, lo más amoroso que puedes hacer es negarte a aceptar un trato que disminuye tu humanidad. La lección más importante, sin embargo, fue esta. No tienes que ganarte el derecho a ser visto y valorado. No tienes que ser útil para ser digno de amor. No tienes que hacerte más pequeño para que los demás se sientan cómodos. Tienes el derecho a ocupar espacio en el mundo, a tener opiniones, preferencias y sueños, a decir no, sí y tal vez, a ser difícil y exigente e inconveniente, si eso es lo que requiere la autenticidad. A los 74 años, finalmente estaba aprendiendo a vivir como si importara, no por lo que podía hacer por los demás, sino por lo que era. Y lo que era, descubrí, era suficiente. La mujer en esos papeles de tutela había sido una extraña, alguien definido enteramente por sus limitaciones y dependencias. Pero la mujer sentada en este piano, tocando música que había creado, viviendo en un hogar que había elegido, rodeada de gente que realmente la conocía, esa mujer era yo, la verdadera yo. La yo que había estado esperando 73 años para convertirme. Y si estás escuchando esta historia y reconoces algo familiar, si te sientes invisible o dado por sentado, o agradecido por las migajas de atención de personas que deberían estar celebrándote, quiero que sepas esto. Importas. Tu voz importa. Tus decisiones importan. Tu felicidad importa. Nunca es demasiado tarde para empezar a vivir como si merecieras respeto. Nunca es demasiado tarde para decir no a un trato que te disminuye. Nunca es demasiado tarde para descubrir quién eres cuando no estás tratando de ser lo que todos los demás necesitan que seas. Lo mejor de tu vida podría estar a punto de comenzar, pero solo si eres lo suficientemente valiente para reclamarlo. ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia vida? ¿Alguna vez has sacrificado tanto de ti misma por los demás que olvidaste quién eras debajo de toda esa entrega? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. A veces, lo más poderoso que podemos hacer es hacerles saber a otros que no están solos en su lucha por ser vistos y valorados. Y si esta historia resonó contigo, por favor dale me gusta a este video y suscríbete a este canal. Estas historias necesitan ser contadas, y necesitan llegar a las personas que más necesitan escucharlas. A veces, saber que alguien más sobrevivió al viaje de invisible a inolvidable es suficiente para ayudarnos a comenzar nuestra propia transformación. Gracias por escuchar. Gracias por verme. Y recuerda, tú también mereces ser visto.